Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de 40 días y 40 pesadillas. Un programa en el cual vamos a realizar distintos desafíos web o proyectos relacionados con el mundo de la programación web. Vamos a diseñar, desarrollar y documentar todos los procesos. Voy a hacer un pequeño paréntesis en el desarrollo de los distintos proyectos web y hablar un poco sobre la documentación, ya que es la parte quizás más tediosa, aburrida y que casi a nadie le gusta, pero es importante que documentemos todos nuestros proyectos. A mí me gusta separar la documentación en dos libros, un manual técnico y una guía de usuario. El manual técnico sería el manual en el cual recogemos toda la parte tecnológica o técnica de nuestro proyecto, en el cual vamos a hablar de las tecnologías que hemos empleado, el flujo de datos, el diagrama de la base de datos, los modelos, básicamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra aplicación, los changelogs y todo lo demás. Es decir, un libro en el cual cualquier técnico con los conocimientos necesarios pueda coger en nuestro libro y crear una aplicación a partir de las indicaciones que hay en el libro. También en este libro recogeremos los distintos errores que hemos podido tener durante el desarrollo y cómo los hemos solucionado, por si en algún caso a alguien le aparezcan esos mismos errores. Entonces básicamente sería eso, toda la parte técnica, tecnologías y demás se recogerían en este libro. El segundo libro sería la guía de usuario, en la cual recogeremos el paso a paso de todas las funcionalidades de nuestra aplicación mediante capturas de pantalla e instrucciones lo suficientemente claras para que cualquier usuario, independientemente de los conocimientos técnicos que tenga, pueda usar nuestra aplicación. Para crear estos libros nos sirve cualquier editor de texto, pero si estás en el mundo de la programación web te recomiendo Markdown, ya que es como un Word en el cual utilizamos etiquetas de HTML para crear textos. En la descripción del vídeo te dejo la guía de Markdown, una guía sencilla paso a paso de cómo utilizar este editor de texto. Además tenemos una lista de atajos, la cual nos ayuda a escribir el texto con las distintas funcionalidades con las distintas etiquetas de HTML, ya sea H1, texto en negrita, inclinado, listados, etc. Vamos a ver un poquito por encima cómo funciona esto del Markdown, y para eso tengo aquí abierto mi editor de texto en Markdown, y según la guía de atajos, por ejemplo, si ponemos una almohadilla tenemos un H1, si ponemos dos almohadillas, un H2, tres almohadillas, un H3 y así seguidamente. Recordemos que los H1 sirven para identificar los distintos títulos en nuestro HTML. Entonces, si por ejemplo pongo una almohadilla y pongo el título prueba, creo un título tipo H1 en mi documento. La escritura Markdown nos ayudará un poco a entender mucho mejor cómo funciona el tema de los H's, del tema de los títulos en nuestro documento, ya que esto es importante a la hora de hacer nuestras páginas web, ya que los H's, los headlines, o como queremos llamarlos, los headers, las cabeceras o los títulos de nuestra página web, no solo sirve para identificar mejor cuál es el título y cuál es el texto y demás cosas, sino que también sirve para el SEO y el posicionamiento de nuestra web, ya que ayudará a la web a posicionarse mejor si utilizamos bien las distintas capas de los H, es decir, el título principal es un H1, un título secundario como H2, una mini sección en nuestro artículo sería H3 y así vamos bajando de grado según vamos incluyendo datos en nuestra página web. Otra utilidad de los H's a la hora de crear los documentos utilizando Markdown es que cuando esto los exportamos a PDFs y utilizando los distintos lectores de PDF, esto nos ayudará a crear un mapa de nuestro documento. Por ejemplo, tengo aquí este documento abierto que lo he exportado como PDF desde mi Markdown, y tengo aquí un mapa de mi documento, es decir, tengo prueba, luego dentro de prueba tengo sección y datos, y dentro de datos, dato 1, datos 2. ¿Qué significa esto? Prueba es un H1, sección y datos es un H2, y datos 1 y datos 2 son un H3. Entonces, los H nos sirven también para estructurar mucho mejor los datos en mi página web, es decir, la página principal le pongo el título un H, y luego dentro de mi página habrá secciones en las cuales las delimito como H2,
Y luego dentro de las secciones, mini secciones, las cuales domino con H3 y voy bajando según me voy adentrando dentro de la sección, pues voy añadiendo capas de H's más pequeñas. Entonces la web lo estructura mejor cuando se creará un mapa de la web. Los H's nos ayudarán a estructurar mejor nuestra web y ayudarán a nuestro SEO. Y en la parte de documentación nos creará un bonito mapa para ayudar a la gente que lea nuestro documento a navegar mejor entre los distintos capítulos, secciones, etcétera, de nuestro documento. Otra característica del Markdown, la que hemos dicho antes, es que aparte de utilizar texto normal, por ejemplo, Hola Mundo, puedo utilizar etiquetas de HTML, es decir, utilizar HTML dentro de mi documento Markdown. Es decir, si creamos, vamos a escribir en HTML para ver cómo queda. Entonces, por ejemplo, voy a crear un HTML, vamos a crear un span, ¿vale? Vamos a decirle que tiene un estilo. Es importante que los estilos estén en línea, ¿vale? Es decir, que esto no creamos una hoja de estilos de la cual el Markdown lo va a leer y tal. No, los estilos tienen que ser en línea. Ponemos color rojo, por ejemplo, vamos a poner el color red, ¿vale? Cierro la etiqueta, voy a poner un texto, soy de color rojo y cerramos la etiqueta HTML. ¿Vale? En este caso me la ha cerrado automáticamente y ya me ha puesto el texto de color rojo. Por ejemplo, si le damos a Enter, quita lo que son los elementos HTML y solo me pone el texto encapsulado, que en este caso sería yo soy de color rojo. Y así podemos añadir todos los estilos que queramos a la hora de los estilos que queramos en los textos. Por ejemplo, yo puedo añadir acá ahora mismo, por ejemplo, un font size. Vamos a ponerle un font size de 30 píxeles. Y como podéis ver, ya me lo ha hecho en tiempo real. Es debido al editor de texto Markdown que estoy utilizando. Otros a lo mejor no lo hacen, sino que tenemos que utilizar un generador y ver cómo lo genera al final. Entonces, como veis, esto lo hace en tiempo real y ya me ha creado este texto. Yo soy de color rojo, de color rojo y tamaño 30. Otra característica útil de los Markdown, ¿vale? Y según la guía de los atajos, es que podemos insertar código de distintos lenguajes en mi texto y nos crean bonitas cajas en el cual aparece el código escrito. Por ejemplo, si utilizamos tres como, no sé cómo diría yo, índices o almohadillas o no sé, tildes inclinados, pero al revés. Utilizamos tres y, por ejemplo, ponemos el lenguaje de programación que queremos escribir. En mi caso, por ejemplo, vamos a poner PHP. Me aparece una lista, por ejemplo, si pongo P, pues me aparecen todos los lenguajes de programación que empiecen por P. Por ejemplo, si pongo Python, pues me aparece Python. Si pongo Java, me aparece Java, Jade, JavaScript, etc. Pero, por ejemplo, si pongo PHP, me abre un pequeño cuadro en el cual yo pongo el texto en PHP. Hola Mundo. Y me crea una bonita paleta visual a la hora de introducir el texto. Podemos utilizar imágenes y captura de imágenes de pantalla para añadir código. Pero lo bueno de este código es que lo añadimos y la gente lo puede seleccionar, ¿vale? ¿A qué me refiero? Vamos a ver a continuación. Aquí tenemos, como he dicho antes, el texto en PHP escrito y una imagen de un código, en este caso de un CSS. Entonces, voy a exportar el documento a PDF, ¿vale? Vamos a exportarlo a PDF, por ejemplo. Prueba 1, guardamos. Sí. Vamos a ver el PDF, ¿vale? Entonces, si cargo el PDF, como he dicho antes, yo este texto lo puedo copiar. Es decir, esto es un texto. Lo puedo copiar. Pero esto no, esto es imagen. Esto no puedo copiar aquí el texto, es decir, no me permite copiar el texto. A eso me refiero con que esto sirve mejor que esto, porque aquí yo puedo llegar y copiar el texto y llevarlo a mi editor de código. Quizás la parte más importante de aprender Markdown es porque los famosos README de los distintos repositorios web que tenemos colgados, donde vamos a colgar nuestros proyectos y demás, ya sea GitHub, GitLab, etcétera,
los README utilizan Markdown a la hora de escribir documentos. ¿Por qué? Porque Markdown, como he dicho antes, por detrás utiliza etiquetas HTML. Entonces los exploradores web saben leer esas etiquetas HTML y nos crean textos tan bonitos como el que vemos en pantalla. Pero si vemos el código, no es más que atajos de Markdown, ¿vale? Un momento. Son atajos de Markdown junto con etiquetas HTML, tal y como hemos dicho antes. Entonces, nos ayuda a crear esos elementos tan bonitos para crear documentos bonitos como el que vemos en pantalla. Tenemos aquí nuestro Markdown, ¿vale? Vamos a quitar la imagen. Y como he dicho antes, si esto por detrás no es más que HTML, entonces si lo exportamos como HTML y no como PDF, ¿vale? Vamos a exportarlo como HTML pero sin estilos, ¿vale? Si lo exportamos como HTML, ¿vale? Vamos a guardarlo. Y lo abrimos en código, ¿vale? Vamos a abrir nuestro código. Aquí tenemos el lorem ipsum famoso. Entonces, si lo abro en código, vemos que nuestro HTML es eso, HTML, en el cual el body, que es lo que hemos escrito nosotros en la web, en el documento Markdown, está aquí, en el body, que tenemos aquí, ¿vale? Con los espacios y demás. Esta parte es la que nosotros hemos escrito, como he dicho antes. Hemos utilizado un H1, hemos utilizado un texto que lo encapsula en un parágrafo con un P, y como he dicho antes, he creado ese spam con estilo red, font size 30, soy de color rojo, y luego he utilizado el code para escribir un lenguaje de PHP y demás para que sea más bonito a la hora de crear el documento. Y entonces si abro esto, HTML, en la web, si lo abrimos como la web, ¿vale? Pues lo tenemos aquí. Es un poquito cutre porque lo he descargado sin todos los estilos del documento Markdown que hemos creado. Pero si lo descargamos con todos los estilos, es decir, que se vea igual que este documento, ¿vale? Entonces podemos exportar ese HTML con todos los estilos, ¿vale? Vamos a ponerle hola, ¿vale? Hemos creado el hola y lo abrimos otra vez en nuestro editor de texto, editor de código, perdona. Entonces tenemos aquí el documento con todos los estilos, ¿vale? Y como podéis ver, nos ha generado muchos estilos y demás. Con eso hay que tener cuidado también a la hora de utilizar distintas herramientas web que se están poniendo de moda a la hora de crear cosas utilizando inteligencia artificial, ¿vale? Últimamente está habiendo muchas webs que utilizando distintos prompts nos crean distintos elementos que los cuales los podemos copiar y añadirlos a nuestro web. Pero hay que tener cuidado porque muchas veces vienen con un montón de texto, como podemos ver ahora mismo, que nos trae un montón de cosas que al final no vamos a necesitar tantas cosas. Pero ¿por qué las trae todas? Porque supuestamente aquí están todos los estilos que se pueden aplicar en nuestro documento, más los estilos adicionales que nosotros utilicemos. Como podéis ver aquí, donde está el body, todo esto, aquí está lo de la prueba, el texto de prueba. Como podéis ver, es un poquito más complejo que el que tenemos aquí. Aquí lo tenemos sin estilos, un HTML más plano, y aquí es un HTML con todos los estilos. Y de hecho, si lo cargamos, este HTML, pues tenemos un HTML con los estilos propios del documento Markdown que nos ha creado. Pero hemos tenido que traer todos los estilos. Y al final, pues nos queda este código que, sinceramente, esto lo ve alguien y dice, pues no me tengo nada. Simplemente aquí tendría que buscar para ver dónde está exactamente la parte de PHP que he escrito, la parte de hola, aquí está, yo soy rojo, ¿vale? Con el texto font size red, font size 30 píxeles, color red y demás. Pero una persona que no sepa mucho de programación ve esto y a lo mejor lo deja. Porque es que para llegar hasta la parte que me interesa, pues me tengo que comer todos estos estilos, que a fin de cuentas a lo mejor el 80% ni se están utilizando aquí abajo. Todo para que en la web me aparece exactamente como lo he hecho en el documento. Esto ha sido todo para este pequeño paréntesis que quería hacer para hablar un poquito sobre la documentación, ya que no voy a hacer un vídeo de mí escribiendo la documentación de los distintos proyectos que vamos haciendo, porque me parece algo aburrido y no soy un Shakespeare ni un Cervantes, porque escribo fatal, tengo faltas de ortografía, no utilizo bien los tildes, etc.
Vamos, como la mayoría de nosotros. Dicho esto, la documentación de un proyecto es importante, ya no solo para la gente que vaya a utilizar nuestro proyecto en un futuro, sino para nosotros mismos, ya que nos ayudará en un futuro, ya que si queremos utilizar una funcionalidad que hemos creado en un proyecto y la queremos utilizar en otra, en vez de rompernos la cabeza en dónde está ese proyecto, dónde está esa función, cómo la he utilizado y tal, me voy directo al documento del proyecto que he creado especial para el proyecto, busco, ya sea a través del menú de navegación que he creado a través de los H's o a través de palabras claves, busco lo que necesito, miro la explicación de cómo funciona algo que voy a utilizar en mi nuevo proyecto, lo copio, lo adapto a mi nuevo proyecto, etc. Y, por ejemplo, en el último proyecto que hemos hecho, el de generador de contraseña, podemos utilizar la documentación para explicar los distintos elementos que hemos utilizado para crear el generador de contraseñas. Explicar cuándo utilizar la funcionalidad de repetir caracteres o no repetir caracteres. Explicar, aunque no lo hemos utilizado en nuestro código, que hay que tener cuidado con los distintos caracteres que se pueden parecer entre sí, como la L minúscula y la I mayúscula, el 0 y el O. Aunque no lo hemos puesto en nuestro generador de contraseña, lo ponemos en un documento para que una persona, cuando lo coja, diga, hostia, pues sí que se ha dado cuenta y aunque no haya puesto en el código, lo ha puesto en el documento. Entonces, básicamente también sirve para eso, para documentar cosas que aunque no la hemos hecho, la hemos tenido en cuenta y ponemos sobre aviso a cualquier persona que vaya a coger nuestro proyecto en un futuro o nosotros mismos. Así que nada más por hoy, espero que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo proyecto.